Del libro de la sabiduría, capítulos 16, 17 y 18. La sabiduría interviene en favor de los israelitas. Por eso, con semejantes cosas fueron justamente atormentados y exterminados por una turba de animales. Mas a tu pueblo, en lugar de estos tormentos, le hiciste favores, concediéndole los apetecidos deleites de un nuevo sabor, con traerle por manjar gordas codornices. De manera que cuando los otros, bien que hambrientos, perdían las ganas aun del necesario sustento, por el asco de aquellas cosas que se les ponían delante de los ojos y les eran enviadas, éstos, padeciendo necesidad por un poco de tiempo, lograron un nuevo manjar, porque convenía que a los que se portaban como tiranos les sobreviniese irremediablemente ruina, y a estos otros se los mostrase solamente de qué manera eran exterminados sus enemigos. Así que, cuando contra ellos se enfurecieron las bestias crueles, perecían de las mordeduras de venenosas serpientes. Mas no duró siempre tu enojo, sino que fueron aterrados por un breve tiempo para escarmiento, recibiendo luego una señal de salud para recuerdo de los mandamientos de tu ley, a la cual insignia quien miraba quedaba sano, no por virtud del objeto que veía, sino por ti, oh Salvador de todos. Lección para los egipcios. Con lo que demostraste a nuestros enemigos que tú eres el que libra de todo mal, pues ellos perecieron mordidos de las langostas y moscas sin que se hallase remedio para su vida, porque merecían ser así exterminados. Mas contra tus hijos ni aun los dientes de dragones venenosos pudieron prevalecer, porque acudió a curarlos tu misericordia. Pues eran puestos a prueba a fin de que se acordasen de tus preceptos, y presto quedaban curados para que no sucediese que cayendo en un profundo olvido no pudiesen gozar de tu socorro. Porque no fue hierba ni ningún emplasto suave lo que los sanó, sino que fue tu palabra, oh Señor, la cual sana todas las cosas. Tú eres, Señor, el dueño de la vida y de la muerte. Conduces hasta las puertas de la muerte y de allí retiras. Un hombre puede matar a otro por malicia, pero salido que haya el espíritu no volverá, ni hará tornar el alma una vez escogida allá. Una vez recogida. Otra intervención del Señor. Mas el huir de tu mano es cosa imposible. Así los impíos, que negaban conocerte, fueron azotados por tu fuerte brazo, siendo perseguidos de extrañas lluvias, de pedriscos y tempestades, y consumidos por el fuego. Y lo más maravilloso era que el fuego en el agua, que lo apaga todo, tenía mayor actividad, porque el universo venga a los justos. A veces se amansaba el fuego para no quemar a los animales, enviados contra los impíos, a fin de que viéndolo ellos mismos acabasen de conocer que por juicio de Dios eran perseguidos. Otras veces el fuego, contra su natural virtud, ardía en el agua por todas partes, para consumir las producciones de aquella tierra maldita. El milagroso manjar en el desierto. Al contrario, alimentaste a tu pueblo con manjar de ángeles, y le suministraste del cielo un pan aparejado sin fatiga suya, que contenía en sí todo deleite y la suavidad de todo sabor. Y así tu sustento demostraba cuán dulce eres para con tus hijos, y acomodándose al gusto de cada uno, se transmutaba en lo que cada cual quería. La nieve y el hielo resistían a la fuerza del fuego, y no se derretían, para que viesen cómo arrasaba las cosechas de los enemigos aquel fuego que ardía y relampagueaba en medio del granizo y de la lluvia. Aquí, al contrario, olvidóse el fuego de su misma actividad para que tuviesen los justos de qué alimentarse, pues la criatura, sirviéndote a ti, hacedor suyo, redobla los ardores para atormentar a los injustos, y los mitiga en beneficio de aquellos que en ti confían. Por eso también, entonces, tomando el gusto de todos los manjares, servía a tu gracia sustentadora de todos, acomodándose al deseo de aquellos que a ti recurrían, a fin de que tus hijos, oh Señor,
de ti tan amados, reconociesen que no tanto son los frutos naturales los que alimentan a los hombres, sino que tu palabra sustenta a los que creen en ti, porque lo que no podía ser consumido del fuego, calentado al más leve rayo del sol, fuego luego se deshacía, para que supiesen todos que era necesario adelantarse al sol para obtener tu bendición y adorarte así que amanece. Porque la esperanza del ingrato se deshace como la escarcha del invierno y desaparece como agua perdida. Otros ejemplos del amor de Dios a su pueblo. Grandes son, oh Señor, tus juicios, e inefables tus palabras. Por eso las almas privadas de la ciencia cayeron en el error, pues cuando los inicuos se persuadían poder oprimir al pueblo santo, fueron ligados con cadenas de tinieblas y de una larga noche, y encerrados dentro de sus casas yacían excluidos de la eterna providencia. Creyendo estar escondidos con sus negras maldades, fueron separados unos de otros con el velo tenebroso del olvido, llenos de horrendo pavor y perturbados con grandísimo asombro, porque ni las cavernas en que se habían metido los libraban del miedo, sino que el estruendo que bajaba los aterraba, y aparecíanseles horrorosos fantasmas que los llenaban de espanto. No había ya fuego, por grandes que fuesen, que pudiese alumbrarlo, ni el claro resplandor de las estrellas podía esclarecer aquella horrenda noche. Al mismo tiempo, de repente, les daban en los ojos terribles fuegos, y aturdidos por el temor de aquellos fantasmas que veían confusamente, imaginábanse más terribles todos los objetos. Allí fueron escarnecidas las ilusiones del arte mágica, y afrentosamente castigada la jactancia de su sabiduría, pues los que prometían desterrar de los ánimos abatidos los temores y las perturbaciones, esos mismos, llenos de terror, estaban con vergüenza suya desmayados, porque aunque nada de monstruoso solía espantarlos, aquí, despavoridos con el pasar de las bestias y los silbidos de las serpientes, se morían de miedo, y hubieran elegido no percibir el aire, lo que nadie puede evitar de ningún modo, pues la maldad, siendo medrosa, da testimonio de su propia condenación, porque una conciencia agitada presagia siempre cosas atroces, que no es otra cosa el temor, sino el pensar que está uno destituido de todo auxilio, y cuanto menos dentro de sí espera el hombre, tanto mayor le parece aquella causa desconocida que le atormenta. Descripción de la plaga de las tinieblas. Lo cierto es que los que en aquella noche verdaderamente intolerable y salida de lo más inferior y profundo del infierno dormían el mismo sueño, parte eran agitados por el temor de los monstruosos espectros, parte desfallecían de abatimiento, sobresaltados de un terror repentino e inesperado, y si alguno de ellos llegaba a caer, allí quedaba como preso, encerrado en una cárcel sin cadenas de hierro, pues o bien fuese algún labrador, o un pastor o jornalero que trabajase en el campo, se hallase sorprendido y envuelto en aquella insuperable angustia, porque todos quedaban aprisionados con una misma cadena de tinieblas, donde ya el susurro de los vientos, ya el canto suave de las aves entre las frondosas ramas de los árboles, ya el ímpetu de corrientes caudalosas de agua, ya el recio estruendo de peñascos que se desgajaban, ya el correr de los animales que andaban retozando y a los cuales no divisaban, ya el fuerte alarido de las bestias que aullaban, ya el eco resonante de los montes altísimos, los hacían desfallecer de espanto. Y entre tanto, todo el resto del mundo estaba iluminado de clarísima luz y se ocupaba sin embarazo alguno en sus labores ordinarias. Solamente sobre ellos reinaba una profunda noche, imagen de aquellas tinieblas que después los aguardaban, por eso se hacían más insoportables a sí mismos que las tinieblas. Una columna de fuego alumbra a los israelitas. Mas tus santos gozaban de una grandísima luz, oían la voz de aquellos pero sin verlos, y dábante a ti la gloria de que no padeciesen las mismas angustias, tributándote gracias, porque no eran maltratados como antes lo habían sido, y pedíante la merced de que subsistiese esta diferencia. Por lo cual, al ir por un camino desconocido, tuvieron por guía una luminosa columna de fuego, y les diste un sol
que no los incomodaba cuando descansaban. Bien merecían los otros el quedar privados de la luz y padecer una cárcel de tinieblas, ya que tenían encarcelados a tus hijos, por cuyo medio había de ser dada al mundo la luz inmaculada de la ley. La muerte de los primogénitos egipcios. Cuando resolvieron quitar la vida a los infantes de los justos, y tú libraste para castigo suyo uno de ellos que había sido expuesto, les quitaste muchísimos de sus hijos, y a ellos mismos los ahogaste en las recias aguas. Fue aquella noche previamente anunciada a nuestros padres, para que, conociendo la verdad de las promesas juradas a que habían dado crédito, estuviesen más confiados. Y con esto vio tu pueblo, a un mismo tiempo, la salvación de los justos y el exterminio de los malvados. Que así como castigaste a los enemigos, así, llamándonos a nosotros, nos ensalzaste, porque los justos, hijos de los santos, te ofrecían en secreto el sacrificio, y concordes establecieron esta ley de justicia, que los justos se ofrecían a recibir igualmente los bienes como los males, cantando ya los himnos de los patriarcas. Mientras tanto, resonaban los desentonados gritos de los enemigos, y oíase el llanto de los que se lamentaban por la muerte de sus hijos, estando afligidos con la misma pena el esclavo y el amo, y padeciendo el mismo castigo el hombre plebeyo que el rey. Todos igualmente tenían innumerables muertos que habían perecido con el mismo género de muerte, ni ya bastaban los vivos para enterrarlos, pues en un momento fue extirpada la más noble porción de su prole. Entonces, los que a ninguna cosa creían por engaño de los hechiceros, luego que se acaeció el exterminio de los primogénitos, reconocieron que aquel era el pueblo de Dios. El ángel exterminador. Cuando un tranquilo silencio ocupaba todas las cosas, y la noche, siguiendo su curso, se hallaba en la mitad del camino, tu omnipotente palabra desde el cielo, desde tu real solio, cual terrible campeón se lanzó en medio de la tierra condenada al exterminio. Llevaba por aguda espada tu irresistible decreto, y a su llegada llenólo todo de la muerte, y estando sobre la tierra alcanzaba hasta el cielo. Entonces visiones de sueños funestos los llenaron de turbación, y sobrecogiéronlos imprevistos temores, y arrojados medio muertos, unos en una parte, otros en otra, mostraban la causa de su muerte, porque los mismos fantasmas que los habían turbado los habían antes advertido de esto, a fin de que no muriesen sin saber la causa del mal que padecían. Aarón aplaca la ira del Señor. También los justos estuvieron un tiempo en peligro de muerte, y la muchedumbre experimentó calamidades en el desierto. Pero no duró mucho tu enojo, porque acudió a toda prisa un varón irreprensible a interceder por el pueblo. Embrazó el escudo de su ministerio y, presentando la oración con el incienso de la expiación, contrastó a la ira y puso fin al azote, mostrando ser siervo tuyo. Calmó luego el desorden, y no con las fuerzas del cuerpo ni con el poder de las armas, sino con la sola palabra desarmó al que afligía, haciendo presentes los juramentos y alianza con los patriarcas. Porque cuando ya caían muertos a montones unos sobre otros, se puso él de por medio y cortó la cólera y le impidió el pasar hacia los vivos, por cuanto en la vestidura talar que llevaba estaba simbolizado todo el mundo, como también los gloriosos nombres de los patriarcas. Estaban esculpidos en los 4 órdenes de piedras y grabada en la tiara de su cabeza tu majestad. A estas cosas, pues, cedió el exterminador y respetólas, pues bastaba ya esta sola muestra de ira. El paso del Mar Rojo. Mas sobre los impíos descargó la ira sin misericordia hasta el fin, como que él estaba previendo lo que les había de acontecer, porque después de haber ellos permitido que los hebreos se marchasen, y aun habiéndoles dado prisa para que saliesen, arrepentidos luego les iban al alcance, de modo que estando todavía cubiertos de luto, derramando lágrimas sobre los sepulcros de los muertos, tomaron otra resolución de locura, y pusiéronse a perseguir como a fugtivos a los que habían hecho marchar como con ruegos. A este fin los conducía una necesidad merecida, y perdían la memoria de lo que les había acontecido, para que el castigo
pusiese el colmo al resto de sus tormentos, y así tu pueblo pasase milagrosamente, y los otros hallasen un nuevo género de muerte. Porque las criaturas todas, según su género, obedeciendo a tus preceptos, tomaban una nueva forma, a fin de que tus hijos se conservasen ilesos. Así una nube hacía sombra a su campamento, y donde antes había agua, apareció tierra enjuta, un camino sin tropiezo en medio del mar rojo, y en el profundo abismo una verdadera pradería, por la cual atravesó todo el pueblo y protegido de tu mano, viendo tus maravillas y portentos. Pues como caballos bien pacidos y como corderillos daban brincos de alegría, engrandeciéndote a ti, oh Señor, que los libraste, pues se acordaban todavía de aquellas cosas que habían sucedido allá donde moraron como forasteros, cuando una vez de crías de animales produjo la tierra moscas, y en lugar de peces echó fuera al río muchedumbre de ranas. Y a la postre vieron una nueva creación de aves, cuando llevados del antojo pidieron viandas delicadas, porque para contentar su apetito vinieron volando del mar codornices, pero sobre los pecadores vinieron venganzas, procediendo los mismos fenómenos que antes se habían producido por la violencia de los rayos, pues justamente padecían según sus maldades. Crueldad de los egipcios. Pues su hospitalidad fue muy inhumana, porque si otros no acogieron a unos forasteros desconocidos, los egipcios reducían a la esclavitud a huéspedes bienhechores. Ni es de considerar solamente esto, sino que hay otra diferencia en aquellos que hospedaban de mala gana a unos extraños. Afligían con crudelísimos trabajos a los que habían recibido con alegría y que vivían bajo las mismas leyes, por lo que fueron castigados con la ceguera al modo que lo fueron aquellos otros a la puerta del justo, cuando envueltos en repentinas tinieblas buscaba cada uno la puerta de su casa. Porque los elementos cambiaban entre sí sus propias funciones, como en un salterio varían los sonidos, bien que cada cuerda retenga el propio tono. Esto se puede conocer evidentemente por la misma experiencia. A este modo, las criaturas terrestres se hacían acuáticas, y las que andaban se pasaban a la tierra. Y el fuego, excediendo su condición, era activo en medio del agua, y el agua se olvidaba de su natural virtud de apagar. Al contrario, las llamas no dañaban a los cuerpos de los animales corruptibles, de suyo combustibles, que andaban dentro de ellas, ni derretían aquel delicioso manjar que se deshacía tan fácilmente como la escarcha. Así que, oh Señor, en todo y por todo engrandeciste a tu pueblo y le honraste, ni te desdeñaste de asistirle en todo tiempo y en todo lugar.